Bien, estudiantes del cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy, en el área de razonamiento verbal, vamos a analizar textos. ¿Sí? En el tema 15 nos dice las evaluaciones, comprensión de textos. En comprensión lectora, como bien ya sabemos nosotros, nos dice es identificar la naturaleza del texto. ¿Sí? Vamos a analizar ahí si es narrativo, argumentativo o expositivo. Delimita la temática del texto. Resalta las ideas principales y secundarias. Interpreta la idea global transmitida. eh, Referencia el propósito del autor. En tipos de comprensión de lectura. A ver, si es de retención es que estamos utilizando la memoria. Si es por razonamiento es de comprensión propiamente dicha. A ver, recordar, por comprensión nos dice es traducir, expresar el mensaje en lenguaje más sencillo para poderlo entender. Interpretar y demás, explorar, traducir, interpretar. Cuando leemos un fragmento, en primer lugar, captamos la información. Luego, procesando mentalmente dicha información, logramos comprenderla. En este momento, estamos en capacidad de traducir, interpretar o explorar según sea el caso. ¿Qué es leer? La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Nuestra mentalidad no da para tanto. Sinceramente es posible, incluso que es comprenderla mal, como casi siempre ocurre, ¿sí? Pero cuando nos toca estos tipos de textos que a veces nos suele confundir, como dice, es necesario utilizar las técnicas como la técnica del subrayado, la técnica del parafraseo, leer párrafo por párrafo y luego ir a las preguntas y ver lo que nos están preguntando. A continuación vamos a ver algunos textos para nosotros también entrar en lo que es el mundo de las lecturas. Aquí nos dice, en 1896, Henry Becquerel encontró que las sales de uranio emitían radiaciones penetrantes semejantes a las que Röntgen había producido solamente un año antes con un tubo de descarga de gases. Los elementos que son naturalmente radiactivos emiten radiaciones espontáneamente sin la adición de cualquier energía de ellos. Rutherford y Soddy, investigando el fenómeno descubierto por Becquerel, encontraron que los hechos empíricos de la radiactividad podrían explicarse suponiendo que los átomos radioactivos no eran estables, sino que se desintegraban a velocidades características para formar nuevos átomos de otros elementos. Tan pronto como las emisiones radiactivas se identificaron experimentalmente y se probó que los rayos alfa eran realmente iones de hielo. Ahora nos dice, ¿qué podemos decir respecto al uranio? Acá, sí, entonces es necesario, cuando vemos este tipo de textos, es necesario subrayar uranio. ¿Qué nos dice? Emitía radiaciones. ¿Sí? Entonces aquí nos dice ya, bueno, yo acá les he colocado todas las respuestas. Acá nos dice que la respuesta es la letra B. ¿Y por qué la letra B? Porque nos dice que sus sales son radiactivas, ¿sí? Acá lo podemos deducir por radiaciones, ¿ya? Entonces la alternativa es la letra B. En la siguiente pregunta nos dice, los elementos naturales radioactivos. A ver, vamos a ver qué pasaba con estos elementos radioactivos acá de las radiaciones. Nos dice, a ver,
que es una radiaciones espontáneamente de cualquier energía. ¿Sí? Acá, entonces, la respuesta nos dice, los elementos naturales es que se desintegran, ¿sí? Que se desintegran. La radioactividad se explica porque los átomos radioactivos no son estables, ¿sí? Entonces, acá es necesario nosotros subrayar en este tipo de textos para llegar a una respuesta correcta. A continuación, ahora vamos a analizar otro tipo de texto. Dice, en verdad es que un maestro está en la posesión de verdades y valores de los cuales el educando carece por completo. De tal modo, la inteligencia del alumno es como una fábula, como una tabla rasa, limpia y despeja, en la cual nadie puede ni tiene el derecho alguno a escribir nada, sino solo el propio educando, porque el principio vital y activo del conocer y el don natural de la libertad que hace del educando. La persona humana en proceso de realización no viene de fuera del maestro, no viene de nada ni de nadie, viene adentro. De la profundidad misteriosa es insondable del educando. Él es el que percibe desde dentro de sí mismo las primeras nociones por medio de sí mismo, las primeras nociones por medio de sus experiencias sensoriales, y así solo él es capaz ir de lo conocido a lo desconocido en el dinámico proceso de llegar a ser lo que el hombre es singular. Ahora nos dice, ¿qué sostiene el autor del párrafo? A ver, nos está hablando del maestro que nos dice que el que orienta las verdades y los valores, ¿correcto? Entonces, aquí la respuesta nos dice que la letra D, la inteligencia es una tabula rasa en la que nadie, sino el propio individuo, tiene el derecho de escribir, ¿correcto? Entonces, una posición de lo que está aquí respaldando dentro de este texto. En la siguiente nos dice, ¿a qué se orienta fundamentalmente el párrafo leído? A ver, aquí la respuesta es a mejorar los métodos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces es importante aquí observar, ver en sí lo que nos quiere dar el análisis profundo del texto. A ver, a continuación vamos a continuar acá el otro texto. Nos dice, los bebés prematuros tienen una mayor probabilidad de convertirse en niños hiperactivos que los que nacen en términos según un estudio realizado en Dinamarca. Los investigadores concluyeron que los bebés que nacen entre las semanas 34 y 36 de gestación tienen 70% más de posibilidad de padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Una de las causas más frecuentes de problemas escolares y sociales en la infancia. De acuerdo a los resultados del estudio publicado en la revista especializada Archives of Disease y Children, los niños nacidos con menos de 34 semanas tienen el riesgo de 3 veces mayor de contraer el TDA. Aquí, en el texto, entonces nos dice que los bebés prematuros nos dice pues que puede ser que tengan algo de hiperactividad. Ahora nos dice, ¿cuál es el tema del texto? Aquí entonces lo que se resalta y lo que se puede observar es esta palabrita, ¿sí? Las causas del TDAH, que puede contraer el TDAH, ¿sí? Entonces, el tema del texto sería que los bebés prematuros y el TDAH, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el título más adecuado para el texto? A ver, ¿qué sería un título adecuado para el texto? ¿Sí? Acá nos anuncia que sería bebés prematuros y niños hiperactivos. ¿Sí? Ese sería un título adecuado para este tipo de texto.
En el siguiente, nos dice en el siguiente texto, conflagrada y sacudida España no pudo primero oponerse válidamente a la libertad de sus colonias. No pudo más tarde intentar la reconquista de Estados Unidos. Declararon su solidaridad con la libertad de América española. Acontecimiento extranjero, en suma, siguieron influyendo en los destinos hispanoamericanos antes y después de la Revolución Emancipadora. No faltó gente que creía que el Perú no estaba preparado para la independencia, pero la historia no le da razón a esa gente negativa y escéptica, sino a la gente afirmativa, romántica, heroica, que pensó son aptos para la libertad de todos los pueblos que se deben adquirirla. Ahora nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? En la idea aquí, entonces, nos está hablando de España, bueno, que Perú, que no estaba preparado para una independencia, ¿sí? Pero en esa gente negativa y escéptica, es algunas personas que se oponían. Pero en sí, la idea principal aquí nos dice es que el Perú estaba listo para la libertad porque se la ganó. Pero donde dice que no es por la mente de otras personas, no todos. ¿Ya? Entonces, y realmente que sí, ellos en una gran mayoría sí estaban preparados. Por eso que la idea principal que ronda en todo este texto sería el Perú estaba listo para la libertad porque se la ganó. Bien, estimados estudiantes, les dejo con la consigna que ustedes sigan practicando textos argumentativos, narrativos, leyendas, fábulas, ¿sí? Y como se dice, pues leer es aprender, comprender y llegar a un análisis total. Gracias, cuarto grado.